Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jean-Paul Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo que organiza la Red Literaria Peruana. Tal como ya se anunció en redes sociales, hoy nos estamos dando cita para realizar un conversatorio en torno a libros Sabiondas e Indiscretas, antología de narradoras peruanas 1917-1957, justo ahora lo estoy mostrando. Esta publicación no tiene mucho tiempo de haber sido editada, de hecho el primer tiraje es de julio del presente año, y por cierto, tuvo una presentación muy auspiciosa en la FIL Lima ese mismo mes, en julio. Y la persona que hizo posible ese trabajo es la doctora Mariana Libertad Suárez, a quien vamos a cederle la palabra ya en breves segundos. Solo quiero mencionar brevemente para quienes aún no conozcan la obra que tengo entre las manos, que se trata de una selección de cuentos escritos por 12 autoras nacionales, ¿no? Todas ellas se desempeñaron en la práctica literaria en las primeras décadas del siglo pasado y lamentablemente al día de hoy muchas no han sido reeditadas, por lo que esta compilación se convierte en un material de consulta muy valioso. Aquí vamos a poder encontrar nombres como los de Angélica Palma, Lasteniela Riva, María Jesús Alvarado, Rosa Arciniega, María Vice, demás, una constelación de autoras que estoy muy seguro que a cada uno nos va a gustar. Estas autoras, muchas de ellas se pronunciaron en textos con una particular mirada sobre los proyectos de modernización, la situación social de las mujeres, el contexto político, en fin. Hay un sinnúmero de temas que son abordados a través de esta selección. No me quiero extender más porque vamos a profundizar en estos temas con la invitada. Yo tengo el agrado de contar con la antologadora del libro. Voy a leer una presentación de su perfil académico y de inmediato le damos la bienvenida. Bien, Mariana Libertad Suárez es doctora en Filología Hispánica y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de los posgrados en Literatura de la Universidad Simón Bolívar. Hasta la fecha ha publicado varios libros de investigación y entre ellos podemos nombrar a Déjame que me cuente, Intelectuales limeñas en el Perú de los 40. Esto originalmente se publicó en el 2012, pero un dato es que el año pasado ha sacado una reedición a través del sello Torre de Papel. En el 2014 publica La loca inconfirmable, apropiaciones feministas de Manuela Sáenz, y en el 2015 Una voz y mil murmullos, peruanidades y arraigos en la narrativa María Rosa Macedo. En fin, hay más libros, hay más artículos, pero por ahora creo que es lo básico para conocer el perfil académico de Mariana Libertad. ¿Cómo está, Mariana? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, yo estoy muy bien, estoy muy contenta de estar hablando de estas mujeres con ustedes y de que se mantenga el contacto con la red. Yo desde hace muchísimo tiempo, de hecho, ahora mismo comentábamos antes de empezar que he conocido como varias generaciones, ¿no? Y gracias a Américo, hace unos 15 años, me parece que fue en el año 2009, hace unos 13 años, di un primer taller sobre varias de las escritoras que están en esta antología, con el apoyo de la red. Y bueno, a propósito de la investigación que ya tiene unos 20 años, la investigación de este periodo en la literatura peruana, he podido conocer a las distintas generaciones y valoro muchísimo el trabajo que hacen ustedes de difusión del trabajo de la investigación en torno a la literatura peruana, ¿no? Que llevamos a cabo desde distintos espacios. Muchas gracias, doctora Libertad. Creo que es un agrado saber que nos ha podido acompañar en esas generaciones de la red literaria peruana. De hecho, voy a dar un dato. En el 2018, usted, por ejemplo, grabó una cátedra virtual eh, justo sobre María Rosa Macedo. Eso está disponible en YouTube, así que las personas que están interesadas pueden visualizar todavía el video. Es uno de nuestros primeros pasos en ese proyecto audiovisual que fue Cátedra Virtual. Ojalá en algún momento se reanude. Pero ahí está la invitación hecha, así que si gustan pueden ir a revisar ese video. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. A quienes se están conectando, por favor, quiero mencionarles que esta es una charla entre Mariana y yo. Sin embargo, eso no quiere decir que ustedes no puedan participar. De hecho, animo a que si las personas que están ahí detrás de sus pantallas quieran formular alguna pregunta o de repente compartir alguna opinión, por favor, puedan intervenir a través de la sección de comentarios. Voy a estar muy atento, así que en cualquier momento puedo yo leer y transmitirles las preguntas para que podamos formar una dinámica adecuada entre todos. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Nuevamente, repito, va a ser acerca del libro Sabiondas e Indiscretas, antología de narradoras peruanas 1917-1957. Y bien, la primera pregunta que quisiera formular tiene que ver con el punto de partida de esa antología. Me interesa saber cómo inició este trabajo, porque tengo entendido que en el ámbito de la literatura peruana usted ha investigado a escritoras de la primera mitad del siglo XX. He revisado, por ejemplo,
artículos suyos sobre María Rosa Macedo, sobre Rosa Arciniega, sobre María Jesús Alvarado y todas las autoras que están justamente en este libro. Y tengo la impresión de que esos estudios previos ya anunciaban su interés por explorar a las prosistas nacionales y específicamente aquellas que, pese a su talento, menos atención han recibido en el canon tradicional. Así que coménteme, por favor, ¿cómo ha sido ese primer Hay paso para iniciar? un fenómeno muy particular en Perú que se produce en el siglo XIX, que son las veladas literarias, ¿no? Las veladas literarias se producen gracias digamos, gracias a la intervención, por supuesto, de todas las que participaban en ellas, ¿no? Pero hay una figura fundamental, estructural, que es la escritora argentina Juana Manuela Gorriti. Cuando Juana Manuela se muda a Perú, comienza a organizar las veladas literarias y esta generación del siglo XIX funciona como grupo, como colectivo. Hay trabajos maravillosos en torno a esa generación, escritos por investigadoras serísimas, Francesca de Negri, Ainaí Morales, por Marcel Velázquez. Entonces, digamos que hay un registro como bastante serio y muy exhaustivo de esa generación de autoras. Luego, a propósito del conflicto armado y de todo esto, se ha hablado mucho también de las escritoras de los años 80 y más, ¿no? Entonces, como que este grupo cayó en un vacío y estaban haciendo propuestas muy interesantes que si leemos con detenimiento nos vamos a dar cuenta de que estaban anticipando muchas de las cosas que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX. Estaban profundamente inconformes con el modelo desarrollista que se consolidó en la Constitución de 1933, estaban muy inconformes con el debate político parlamentario que se estaba dando en torno a los derechos de las minorías y a los derechos de las mujeres. Estaban proponiendo otras maneras de ser mujer peruana, en un momento en el que se estaban tratando como de calmar los ánimos y de restablecer jerarquías. Esta discusión empieza desde la República Aristocrática y llega hasta los años 50, o hago el corte en los años 50, cuando se obtiene el voto femenino, ¿no? Bueno, mi interés en particular era acercarme a los proyectos de nación, a los posicionamientos políticos de estas escritoras, a su revisión de la literatura canónica, ¿no? Sabemos todos que en esas primeras décadas del siglo XX se está repensando la nación, después de la Guerra del Pacífico, se comienza a repensar los límites de la nación, el sujeto nacional sigue siendo, por supuesto, que una ampliación étnica, etaria, etcétera, de ese sujeto, pero sigue siendo un sujeto muy masculinizado. Y todas estas voces se encargaban como de recordar que las mujeres peruanas eran parte del Perú y que tenían demandas específicas, ¿no? Hay otra cosa que me resultó absolutamente apasionante de estas mujeres. Ellas no funcionaban como generación, creo que en parte a eso se debe su invisibilización, ¿no? Sino que escribían por separado, tenían lugares de coincidencia, pero escribían por separado, ¿no? Y una cosa que me parece muy interesante es la autonomía de los proyectos de cada una de ellas. O sea, leemos a Lastenia Larriba y de Yona y leemos a María Negro Mugarte y nos parece que no, ni siquiera no tienen ningún punto de cercanía ni ético, ni estético, ni político. Yo decía, estaba toda esta diversidad, eso echaba por tierra uno de los argumentos con los que se negó sostenidamente la participación política de las mujeres y era la concepción de la mujer como un todo homogéneo, irracional, sobreemocionalizado. Y me parece muy interesante ver cómo toda esta diversidad se plasma en estos cuentos escritos durante 40 años y en los que vemos que las agendas, e incluso las agendas feministas, tenían cada una su singularidad y su particularidad, ¿no? La de cada una de ellas. Por otro lado, me parece muy importante escuchar las voces como contrapunto o como complemento de la literatura canónica de esos años, ¿no? Y entender que no había un único proyecto y que desde la revisión que hace Sara María Larrabiur sobre las propuestas de la generación del 50 hasta las reflexiones de Angélica Palma sobre el voto femenino, siempre implican como pequeños desplazamientos, aun cuando ellas se aliaran con tradiciones de pensamiento más grandes y más potentes, siempre estaban como tratando de descentrar ese discurso que seguía girando en torno a un sujeto masculino.
Y puestos ya sobre ese interés que movilizó la investigación, me preguntaba un poco acerca del proceso de las búsquedas bibliográficas, porque claro, yo leo esta página de la procedencia de los cuentos y claro, hay referencias al Mercurio peruano, a variedades, incluso a Mauta, a repertorio americano, por ahí con Carlota Carvalho. Entonces, y eso para hablar de publicaciones periódicas, pero si hablamos de libros, por ejemplo, veo uno de los volúmenes de cuentos muy difíciles de hallar, al menos lo que he podido dar, es el de Pilar Laña, ¿no? Por una noche de invierno de 1952. Y ni qué decir el Hombres de Tierra Adentro, la primera edición del libro de María Rosa Maceo. Igual con La escoba en el escotillón de Sara María Larrabure. Son libros que por un lado son prácticamente inhallables en sus primeras ediciones y por otro lado tenemos las búsquedas hemerográficas, ¿no? Tiene que ver con todo con el repertorio de revistas. ¿Cómo fue ese proceso de pesquisa, de ir captando poco a poco esos materiales y fuentes? Me los fui encontrando a lo largo del proceso de investigación, ¿no? Cuando estuve aquí en el año 2007, mi primera estancia larga en Perú, en el año 2007 estuve haciendo la investigación que condujo a la escritura de Déjame que me cuente, ¿no? En Déjame que me cuente trabajo con 3 novelistas, que son Hortensia Luna de la Puente, Mercedes Holguín y Elida McParlin, pero en la persecución, la acechanza del material de investigación, encontré muchos otros nombres, ¿no? Una de las cosas que me sorprendió mucho fue la relevancia que tuvo Amalia Puga de Lozada dentro y fuera de Perú. O sea, el ver el nombre de Amalia Puga de Lozada junto al de José Martí en la revista Ilustrada de Nueva York y cómo colaboraron en los mismos números y cómo José Martí se le reprodujo ad infinitum y Amalia Puga de Lozada pasó a ser una señora de la que se hablaba solo en Cajamarca, ¿no? Entonces, digamos que las fui encontrando el material y mi deseo de reeditar estuvo siempre latente. Hubo un episodio muy particular y fue un encuentro de cuentistas peruanos y realmente era peruanos porque no había ni una sola mujer en toda la lista. Y recuerdo que se armó un debate muy interesante en redes sociales, ¿no? Y alguien decía, bueno, pero realmente, ¿quiénes son las cuentistas peruanas? ¿Dónde están, no? Y bueno, ese fue uno de los momentos en los que sentí la urgencia de hacer la antología, porque decía, hay que volver a hablar de ellas y su escritura está, solo que está un poquito desperdigada, ¿no? María Vice tiene una presencia importantísima en el Amauta, no es su único texto, tiene una presencia importante. Y además fue una autora muy prolífica, publicó en muchas revistas, tiene muchos libros, ¿no? Y yo decía, qué pena que de María Visa se hable tan poco en los cursos de literatura peruana, ¿no? Rosa Arciniega también es una escritora muy prolífica. Bueno, la Mauta está descargable en internet, es relativamente sencillo el acceso. La revista Variedades no está toda, pero hay partes de variedades que están presentes. Por ejemplo, buscando el texto de Ángela Ramos, me di con la maravilla de encontrarme a María Jesús Alvarado en variedades también, ¿no? Son con un año de diferencia y yo no conocía el texto del Guarguar, aun cuando he trabajado muchísimo a María Jesús, su texto sobre Manuela Sáenz, su texto sobre la Perricholi, su radionovela. He escrito muchísimo sobre María Jesús y no sabía que tenía este cuento que estaba ahí guardado, ¿no? Y escondidito en las páginas de variedades. Creo que la otra sorpresa, Amalia Puga, como decía hace un ratito, tenía un capital cultural y un capital social muy importante. Fue una escritora muy central durante los primeros 20 años del siglo, ¿no? Del siglo XX, quiero decir. Y la invitaban a escribir y a participar, ¿no? Y mi sorpresa, o una de mis sorpresas, fue encontrar a esta autora que no nos está hablando o no tan abiertamente como hacen el Voto y como hacen los Barzúa, no nos estaba hablando tan directamente el lugar de la mujer en la sociedad y en la modernización, su resistencia, la resistencia de Amalia Puga al modelo liberal, en apariencia, conservadurismo. Realmente, bueno, yo siempre sentí que era que es una, pues lo digo en el libro Emancipadas, ¿no? Era como una estrategia para escapar del lugar que el liberalismo le proponía
a la mujer, ¿no? Y me doy con un cuento en el que ella habla de una bruja cajamarquina, y reivindica la existencia de la brujería, y esa de las brujas es un símbolo. Entonces fue toda una sorpresa, no solamente verlo, sino saber que estaba publicado en el Mercurio y que además va acompañada de una nota de Víctor Andrés Belaunde, en la que dice: tenemos el honor de tener a esta mujer aquí, ¿no? Y es realmente sorprendente saber que ese cuento circuló, y digamos que creo que pasó un poco desapercibido también en medio de toda la producción de Amalia Puga, incluso para la recepción inmediata. Entonces, bueno, me los fui encontrando, fui viendo o percibiendo qué tan valiosos podían ser. Afortunadamente, bueno, recorriendo un poquito entre la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Perú, revisando algunos textos pude dar con el material, pero la búsqueda no se dio para la antología. La selección sí, pero digamos que son cuentos que yo me había ido encontrando a lo largo de mi proceso de investigación, ¿no? El único de los cuentos que busqué a propósito fue precisamente uno de mis favoritos, terminó convirtiéndose en uno de los cuentos que más importante me pareció y que más me conmovió, que es el de María Negrón Ugarte. No quería que fuera una antología centrada en Lima, nunca lo he querido. Había algunas escritoras de la costa, como María Rosa Macedo, que es iqueña, o María Jesús Alvarado, que es de Chincha. Estaban algunas autoras de la sierra, pero no conseguía, o sea, Amalia Puga, que es de Cajamarca, pero no conseguía ninguna escritora del norte de Perú, y me propuse buscarla. Y mi sorpresa es que María Negrón Ugarte es epónimo de un colegio en Trujillo y de una calle, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tuvo alguna importancia, ya que su nombre se inscribió en las calles y en los colegios, porque no lo hemos leído, ¿no? Y bueno, dar con ese libro gracias a mi queridísimo amigo Pedro Briceño, que es mi tesista, además de mi amigo, es un estudiante de la maestría de la Universidad Católica. Y bueno, como es trujillano, me echó una mano en el hallazgo de los textos de María Negrón Ugarte. Y bueno, creo que esto me reafirmó que es muy importante que salgamos del grupito limeño y de las lecturas autorreferenciales, porque en Perú se estaban dando otros debates que están absolutamente ocultos de la literatura canonizada, pero que sí preocupaban a quienes vivían en otras regiones del país, y que también son parte del problema o de los problemas que se enfrentaban en ese momento histórico, que de algún modo todavía padecemos. Sí, seguramente muchos de nosotros tenemos esa misma sorpresa al leer por primera vez a María Negrón Ugarte. Yo he tenido la oportunidad de recién leer un texto suyo a partir de esta antología. Le seguí un poco el rastro, vi que estaba incluida en algunas antologías de poesía. Tal parece que fue más conocida como poeta, como educadora. De hecho, usted mencionaba lo del colegio. Y sigue siendo un aporte, me parece, de los más interesantes dentro del libro, porque incluso en la sección de las referencias bibliográficas, usted señala que es un documento mimeografiado, que no es parte de un libro. ¿Me podría despejar esa duda? ¿Cómo fue el hallazgo específico de ese material? Bueno, lo correteamos hasta el cansancio, lo sabaneamos, te lo digo en venezolano, el texto hasta el cansancio del libro. Y Pedro Briceño, el tesista de la maestría de la Universidad Católica, se acercó a un archivo en el que estaban unos documentos que habían sido integrados o sea, estaban los libros originales, ¿no? De los documentos que habían sido integrados a una antología de escritores de la libertad, ¿no? Entonces, de escritores liberteños. Entonces dice, bueno, aquí seguro hay algún material. Está un cuento editado, y ese, tal y como circuló en su primera edición, que estaba escrito, o sea, manuscrito, ¿no? En ese momento, y ha sido fotocopiado múltiples veces. El cuento se edita un poco después, pero para mí era muy importante acercarme. Son pequeñas las variantes, ¿no? Pero para mí era muy importante acercarme a esta primera edición que no había pasado por revisiones. ¿Por qué? Porque toca un tema tabú dentro de la literatura peruana,
que son las mujeres esclavizadas, ¿no? O sea, no solo nos está hablando de la identidad afroperuana, que es algo que estuvo muy pospuesto, o sea, muy pospuesto, muy encubierto dentro de los discursos de fundación nacional en el Perú desde el siglo XIX, sino que además no nos está hablando de un esclavo, sino de una mujer esclavizada, ¿no? De una niña. Y despeja toda posibilidad de idealización de la colonia, ¿no? Es una niña que es maltratada, torturada, asesinada, ¿no? Y nos deja muy claro los niveles de crueldad y de violencia que estuvieron implícitos y rompe con cualquier mirada hispanofílica que, por ejemplo, Amalia Puga la presenta muchísimo en El Voto y en otros de sus textos, ¿no? Rompe con cualquier mirada hispanofílica, con cualquier mirada que aprecie la colonia como el momento de fundación del Perú, ¿no? Y nos está diciendo claramente María Negrón Ugarte, la esclavitud es un horror y no es posible convertirse en nación mientras persistan los usos aristocráticos. Y me parece una cosa completamente de avanzada, bueno, como casi todas las historias. Supongo que te habrás dado cuenta de que ellas estaban dando un debate que se viene a generalizar y a canonizar de algún modo 10 años o 15 después, ¿no? O sea, es un debate que en ese momento no parece importarle a nadie, y son debates porque son varios. Son debates que parecían no importarle a nadie en ese momento y que estas mujeres están recuperando, ¿no? En el caso de María Negrón, el racismo, la invisibilización del Perú negro y sobre todo la sobre invisibilización del lugar que ocupaban las mujeres negras en la memoria, o el no lugar que ocupaban las mujeres negras en la memoria peruana. Y un texto que es de la década de los 20, además. Sí. O sea, es bastante interesante para la época, así que quienes nos están escuchando y deseen revisar el cuento, se llama La Rosa Amarilla. Por cierto, el título va acorde a una metáfora muy potente que está ahí circulando en la trama del cuento y que se articula de alguna manera con estos mecanismos y abusos de poder que hay en la historia. Y un dato más, si alguien quiere conocer de repente un poco de su biografía, yo recomiendo La Mujer Peruana a través de los siglos. Es una publicación del año 25 que está liberada en Google Books de Elvira García García, y ahí se hace un perfil biográfico de María Negrón Ugarte. De varias de ellas. Varias de las autoras. Doña Elvira hizo un ejercicio de sistematización valiosísimo, ya casi se cumplen 100 años, es de 1924. Buen punto, ¿verdad? Y las menciona varias de ellas, ¿no? Con fotografías incluso. Me parece muy divertida su manera de aproximarse a Amalia Puga, por ejemplo, porque deja muy claro que ella se metía en política era porque era muy buena hermana y como sus hermanos participaban en política, ¿no? Está como disculpándola frente a los lectores, ¿no? Bueno, ya sé estas cosas, sí. pero es porque es muy familiar, ¿no? Entonces, claro. Es muy divertido. El de la Astenia Riballona, de Amalia Puga, de María Negrón, o sea, tiene una serie de referencias interesantes sobre estas autoras, ¿no? Sí, como material de consulta, al menos para la época, tanto de muy texto importante. Como de fotografía. Creo que es una fuente documental harto interesante y, repito, está liberado por completo en Google Books, así que animo a que puedan darle una revisión. Hace un momento, Mariana, tú mencionabas algo que me pareció muy interesante, que creo que hay como dos núcleos duros a la hora de hablar de las narradoras peruanas, ¿no? Hay, por ejemplo, esta primera generación de mujeres ilustradas, de la que hablaba de Negri, y en el que podemos encontrar a Teresa González Fanning, a Mercedes Cabello Carbonera, a Glorinda Mato de Turner a la cabeza. Y luego parece que hay una especie de salto, ¿no? Con ya las narradoras de los años 80, ¿no? Pilar Dugui, Mariela Sala, Gaby Sebasco, Viviana Melet y demás. Y claro, en medio parece haber una dispersión de voces algo solitarias y que están de repente desarticuladas, que no están incorporadas a un movimiento colectivo, no hay un espíritu de grupo, digamos, y creo que más bien tu libro apuesta por señalar varios puntos de contacto entre ellas. Y yo quería preguntarte, ¿cuáles detectas algún tipo de ruptura o continuidad respecto a las propuestas que se desarrollaron en la primera generación de mujeres ilustradas? ¿Qué nuevas formas, qué nuevos temas, qué nuevos estilos se despliegan aquí? Bueno, sin ir muy lejos, acabo de hablar de María Negrón Ugarte
Y yo no sé si tú te acuerdas de Espíritu Cadenas, ¿no? El personaje de Clorinda. Hay un artículo buenísimo de Mercedes Maina Medrano que se llama No todos los subalternos son iguales. Y ella reflexiona acerca del lugar que se le da al sujeto afroperuano en la literatura de Mato, y podríamos decir lo mismo de Gorriti y de y de González de Fanning, ¿no? Podríamos hablar de cómo estas autoras renegaban, despreciaban y llamaban a la exclusión, ¿no? Y el lugar de la maldad aquí está completamente reescrito. El problema lo tiene la aristocracia, no las personas que fueron secuestradas y esclavizadas. Y lo deja muy claro María Negrón, ¿no? Por otro lado, hay como una idealización de la maternidad en varios de estos textos, volviendo a Herencia, ¿no? Que como la acabo de mencionar, la tengo muy presente. Cuando se dice, bueno, el ser una buena madre permitió que esta niña se salvara, el hecho de que Lucía Miranda prohijara a esta mujer permitió que se salvara, mientras que la que era hija de aquella mujer libertina, ambiciosa, avariciosa, ¿no? Y fíjate que las tenía la Riballona, con todo lo conservadora que es, ¿no? Que puso el grito en el cielo cuando se publicó Blancasol y todo esto, ¿no? Las tenía la Riballona, con todo lo conservadora que es, presenta a una mujer soltera, su texto se fundamenta, gira en torno a una mujer soltera que es completamente feliz siendo soltera. O sea, no está muy lejos de haber perdido, no es pobre, no le está pasando mal, se divierte, tampoco está furiosa con las mujeres casadas, tiene su mejor amiga que está casada, y la soltería es una elección, tal como lo es el matrimonio, una elección más. Y eso es una cosa completamente, digamos, contra estatus, contra sistema y contrario al discurso generalizado, incluso de Clorinda, que no fue madre, que es una cosa muy curiosa. Clorinda no tuvo hijos, pero siempre hablaba de la maternidad como la misión de la mujer, ¿no? Era una cosa muy particular, como que ese era el discurso que debía asumirse. Aquí hay una ruptura absoluta, ¿no? Y por otro lado, una continuidad bastante visible es el problema de la educación femenina. Eso es algo que le sigue preocupando a las mujeres en el Perú en las primeras décadas del siglo XX. María Jesús Alvarado, pero además me pareció gracioso porque estábamos almorzando hace unos días con varios compañeros de trabajo y la estudiante que acaba de terminar el doctorado, estábamos celebrando una tesis doctoral, ¿no? Me decía, ¿de qué trata el cuento de María Jesús? ¿No? Porque nunca había escuchado hablar del guarguar. Y yo le digo, bueno, es una mujer que está muy preocupada porque su hijo no va a poder estudiar y dice que si se queda en provincia no va a tener acceso a la educación. Yo, bueno, María Jesús haciendo lo que hace María Jesús casi siempre y en todos los lugares, ¿no? Preocupada por la desigualdad, por el centralismo de Perú, por la desigualdad en el acceso a la educación y ¿no? Entonces, ella sigue como en esta onda y su pensamiento muy anclado en el positivismo y muy anclado, ¿no? Sigue ahí. Bueno, la gran positivista de Perú, que es que es Margarita Praxedes Muñoz, y la evolución de Paulina, esboza muchas ideas. O sea, Margarita Praxedes Muñoz en la evolución de Paulina esboza muchas de las ideas que retoma o que vemos reescritas en estos textos de María Jesús, ¿no? Una ruptura, lo conversábamos hace un ratito, algo que me parece completamente innovador es la decisión de Cota Carballo, Cota Carballo de escribir acerca de la selva. La selva peruana no era una región, no era un lugar que se mencionara con frecuencia en la literatura de la primera mitad del siglo XX, mucho menos en la que se producía en Lima. No se pronunciaba con frecuencia, no se mencionaba con frecuencia la selva, y Cota Carballo elige ese lugar como el lugar para el desarrollo de sus acciones, ¿no? Me gusta, por ejemplo, la experimentación formal. Claro, son las últimas, ¿no? Son los últimos cuentos que aparecen, que son escritos. Esperándome, de Pilar Laña Santillana, La bóveda, de Sara María Larrabur, y Damián, de María Rosa Macedo. Se desprenden por completo de esta estructura secuencial, de este tiempo prospectivo, ¿no? Y comienzan a experimentar con la narrativa, pero esos son cuentos más cercanos a la década de los 50, ¿no? El de María Rosa Macedo es del 48,
el de Pilar Laña del 52 y el de Sara María es del 57. Entonces son como los cuentos más recientes, ¿no? Y ya hay una ruptura con la forma, con la retórica de la literatura del siglo XIX, aun cuando hay problemas que siguen presentes, ¿no? El problema de la mujer política, la participación de la mujer en el espacio público, la posibilidad y la autonomía, ¿no? La posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, la autonomía sobre la sexualidad, ¿no? Son temas que ya se asomaban en estas escritoras y de algún modo se siguen retomando en los años 50, ¿no? Solo que eso, con otra retórica y con otra estética, con lo cual la sensación que nos dejan Sara María Ralabur con esos textos tan chiquititos que escribe, nos deja una sensación de desasosiego, y ella es parte de la generación del 50 reconocida por sus pares, ¿no? Porque yo siento que María Rosa Macedo es parte de la novela de la Tierra, solo que no era reconocida por sus pares como tal, ¿no? ni por quienes escribieron los manuales. Pero Sara María es reconocida por sus pares como parte de la generación del 50, y ella está diciendo, oigan, esta ciudad no es tan chévere, las mujeres estamos en peligro permanente, ¿no? Aquí hay violaciones, hay exclusión, hay crisis de ansiedad porque nos someten a situaciones dificilísimas, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo nos muestran el embés utilizando los recursos retóricos y estéticos de su generación, ¿no? Como que se anclaran en esto y por el otro lado están tumbando, ¿no? Están horadando algunas certezas que aparecían en los textos más importantes, más canónicos, más centrales. Uh-huh. Y ahora que mencionas a Sara María, Larrabur, a Pilar Laña, a Rosa Siniega, de repente, de escritoras que más o menos están más cercanos ya al límite temporal que te fijas, que es el 57, claro, son escritoras que 40, 50, y creo que pensamos en esa década y de inmediato nos remitimos a la palabra modernidad. Creo que en la narrativa en general hay una inquietud por de repente mostrar puntos ciegos de ese proyecto de modernización. Me parece que en tu introducción apuntas algo muy interesante acerca de la noción de progreso y desarrollo que son puestos en jaque a través de estas escritoras. Coméntanos, ¿cómo es que ves esta línea transversal a todos los cuentos respecto a la visión de la modernidad? Es una cosa muy interesante porque cuando yo trabajo con escritoras de otros países, contemporáneas con ellas, o sea, mi trabajo con las escritoras venezolanas, que es casi tan extenso como el que he hecho con las peruanas, o sea, es mi otro foco importante de interés, también están cuestionando que la modernidad sea para todos y que eso que llamaban democratización en la Venezuela de los 40 tuviera algo de democrático, ¿no? También están estas mujeres diciendo, hay un cuento muy, muy emblemático de Dinora Ramos, una de mis escritoras favoritas de los años 40 en Venezuela, que se llama El Puente, y el cuento tiene un estribillo en el que Dinora Ramos dice, bueno, la voz narrativa, no lo dice Dinora, la voz narrativa dice recurrentemente, abajo estamos nosotros. Dice, arriba pasa el carro, una señora que viene del cine con una niña con un lazo rojo y abajo estamos nosotros. Arriba pasa la gente que no y empieza a hablar de quienes están bajo el puente. Yo siento un paralelismo increíble entre esa historia de Nora Ramos y, por ejemplo, Lonja de Tragedias, ¿no? Es la modernidad y la democracia y todo este crecimiento y toda esta ficción, pero además siento un déjà vu en Perú con el auge guanero, ¿no? Con la era del guano. Digo, bueno, otra vez estábamos en este sueño de crecimiento y de desarrollo y ¿no? Otra vez estábamos en pleno apogeo nacional y poco a poco se van escuchando las voces, se van haciendo visibles las voces que están inconformes con la situación y que nos dejan claro que el crecimiento no era tal, ¿no? O que no era igual para todos, ¿no? Entonces, creo que es transversal, hay una inconformidad muy grande. Hay además, cuando vemos la recepción inmediata, vemos cómo se hablaba de estas autoras en los mismos prólogos. O sea, el prólogo de Por Senda Propia de Angélica Palma, el prólogo de Por Senda Propia de Angélica Palma, que está escrito por Ribagüero, es una cosa asombrosa, ¿no?
la niña, o sea, la trata como una niña que está escribiendo cosas divertidas y no. El título de la antología, Sabiondas e Indiscretas, viene precisamente de una cita de Rubén Darío, cuando él dice, hablando de Soy la Aurora Cáceres, ¿no? Cuando Darío dice, las sabiondas me desesperan y no me gustan. Yo solo puedo leer mujeres que escriban de manera discreta, ¿no? De manera discreta, una mujer que estaba pidiendo el voto femenino cuando en Perú ni soñaban con eso. No sé si leyó, no entendió, no escuchó Soy la Aurora, pero bueno, en todo caso, volviendo al tema aquí que nos ocupa, la sensación que me da es que ellas sabían que no había un lugar para la mujer intelectual en ese proyecto de modernización, que no había un lugar para que ellas pudieran expresarse y para que se profesionalizaran. Y como que deja muy claro Rosa Arciniega en Loja de Tragedia, el lugar, por ocupar ese lugar se pagaba un precio muy caro. El tratar de ser una mujer profesional y cumplir con todas las demandas sociales de la maternidad era un precio muy alto, ¿no? Con una maternidad obligatoria. Y creo que el problema del matrimonio se ancla muy bien con el tema de la modernidad dentro de estas historias, ¿no? El matrimonio o el no matrimonio. O sea, pareciera que el estar casado, y lo vemos en ese texto divertidísimo de Ángela Ramos en el Cake de Bodas, ¿no? Cuando ella dice, me quise convertir en el ángel del hogar y aquella cosa fue, no, perdónenme, pero no puedo. Perdónenme, lo intenté, pero no pude, ¿no? Y es muy interesante, la señora D, ¿no? Dice Ángela Ramos en su cuento. Y es muy interesante cómo ellas dicen, bueno, no nos gusta este lugar que nos está dando la modernidad y esta modernidad desigual, tan desigual para todos, es una cosa que no podemos permitirnos, ¿no? Va a traer, y lo que me parece asombroso es la capacidad para darse cuenta de lo que venía en camino, ¿no? Cuando sí se sostenía el sistema tan desigual, iba a pasar lo que todos sabemos ya que pasó, ¿no? Totalmente. Quiero hacer un breve paréntesis. Reinaldo Pineda L. Nos ha comentado, ya lo leí, maravilloso trabajo de recopilación. Aquí hay ya un lector del libro Sabiondas e Indiscretas. Muchísimas gracias, Reinaldo, por tus palabras. Y yo quería continuar con, por ejemplo, un punto que habías dejado hace un momento, que mencionabas al cuento de Ángela Ramos, ¿verdad? Del Cake de Bodas. Pienso también en Angélica Palma, que es el cuento que abre la antología. Y definitivamente, así como la modernización, creo que la representación de personajes femeninos es otra de las preocupaciones de estas narradoras. Y particularmente en estos dos relatos, intuyo, veo con un punto más de claridad que hay un pronunciamiento más claro y coincidentemente, curiosamente en todo caso, no lo hace desde una visión solemne, desde un registro serio, formal, sino que emplean el recurso de la ironía. Y una ironía muy sutil y muy potente. Es algo que de repente, ya me dirás ahora, no sé hasta qué punto aparece en la generación anterior y no sé hasta qué punto también aparece en las narradoras de los 80s, 90s, pero en todo caso me parece muy singular el uso que le dan a este recurso. ¿Cómo fue tu acercamiento a estos dos cuentos que comparten esa dimensión irónica, Mariana? Date cuenta de que estaba muy mal visto. Hay registros, ¿no? Estaba muy mal visto que una mujer se riera. Un poco después, que Angélica Palma y Ángela Ramos escribieran sus textos, Rosario Castellano nos estaba contando en México que tuvo un problema con eso, que decían, la maestra Castellano se ríe todo el tiempo, no se puede hablar con ella. O sea, estaba mal visto que una mujer intelectual se anduviera riendo por ahí, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que ellas se atrevan. Claro, Angélica Palma construye a Marianela, que es un alter ego. Marianela no es un seudónimo. Ese es un trabajo por hacer y yo creo que es importante que lo recordemos. Ella construye un personaje que se llama Marianela y que asiste a los sitios y que, ¿no? y que es el que vive en Argentina y celebra de algún modo indirecto el triunfo de Irigoyen y que, ¿no? O sea, es un personaje con unas posturas políticas muy a contrapelo de lo que se esperaba de una señorita limeña, ¿no? Y bueno, firma con el seudónimo, o sea, firma con el nombre de Marianela hasta que muere su padre, ¿no? Es muy difícil. Una mujer con la pluma de Angélica Palma y con su capacidad reflexiva estuvo registrada
creo que lo conversamos, me lo escuchaste decir ya, ¿no? Uno de los impactos más grandes que tuve en mi vida fue cuando busqué el nombre de Angélica Palma, cuando apenas la conocí en el año 2004. Doy por senda propia, me enamora la escritora, busco su nombre y lo primero que dice es hija de Ricardo y hermana de Clemente. Y después mencionaban que era escritora. No sé quién editó la página de Wikipedia, pero se lo agradezco muchísimo. En principio. Entonces, claro, era deslastrarse del peso de ser hija de Ricardo y hermana de Clemente, ¿no? Y entonces Marianela fue un personaje fabuloso que le permitió burlarse un poco de esa situación en la que ella siempre vivía, ¿no? Y la ironía es muy importante y además me parece muy gracioso porque escucho ahora gente que se escandaliza por el uso del término presidenta, ¿no? Y en 1917, hace más de 100 años, Angélica publica su cuento que se llama Sin Presidenta y no parecía en ese momento molestar tanto la palabra, ¿no? Ahora, Ángela Ramos era una mujer absolutamente desfachatada, adorable. La prosa de Ángela Ramos es muy graciosa, se burla de sí misma, lleva al extremo de la parodia, ¿no? O sea, llega al extremo del ridículo de que sueña que le come su sombrero, el sombrero con el que va a las manifestaciones feministas, ella sueña que el marido se lo come en la noche, en la madrugada, ¿no? El uso de lo grotesco, de lo onírico, del humor, yo creo que le permite decir cosas mucho más directas, ¿no? La escritura, de hecho, porque es el cuento que viene justo antes del de María Jesús, porque se publicaron con un año de diferencia y vemos la solemnidad con que María Jesús nos cuenta los problemas sociales de su personaje y el contraste es muy grande, ¿no? Con la jovialidad y el tomarle el pelo a todo el mundo de Ángela. Es inusual, estaba condenado en el siglo XIX y cuidado si a finales del siglo XX seguía condenado, pero a mí me parece que es absolutamente productiva. La ironía en el caso de ella es muy productiva porque al final termina siendo algo, o sea, termina siendo leída como cosas de mujeres, ¿no? Así evaden la censura, evaden las críticas y finalmente, bueno, yo solo me estoy riendo, ¿no? Y eso es lo que les permite decir todas esas cosas que querían decir. Y además que es una risa desafiante. Igual que el comienzo del cuento de María Negrón Ugarte, este comienzo de qué lindos los prados, qué bonito él, ¿no? Ella comienza como si estuviera escribiendo un cuento muy tradicional. Qué bonitas las flores y miren qué bonitos estos campos. Y si ustedes no han paseado por aquí, les recomiendo que conozcan este lugar de Perú. Y después nos tira el golpetazo a la niña esclavizada. ¿No? Y es como estrategia narrativa y como estrategia de supervivencia en un campo cultural sobre masculinizado, me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Y otro de los puntos, ahora que abordamos, por ejemplo, estos recursos estilísticos o retóricos, como el de la ironía, hace un momento hablábamos del contexto o el trasfondo detrás, como el de la modernización o de la configuración de los personajes femeninos, podríamos también profundizar en la representación de espacios, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo que hay sobre los locus de representación? ¿Ves que, por ejemplo, el tópico del espacio privado aquí adquiere connotaciones políticas, por ejemplo, o en el caso del espacio público hay una irrupción del personaje femenino y que de alguna manera tiene algún desempeño un poco más potente, por decirlo de algún modo, o como en el caso de Angélica Palma, ¿no? Que todavía se mueve en circuitos más cerrados, entre espacios de camaradería femenina, pero se está haciendo política, se pronuncia a favor o en contra de algunos personajes. Claro. ¿Cómo tú evalúas el trabajo sobre los espacios en estos cuentos? Fíjate que es como muy diverso. Estoy pensando en Del mal el menos, el cuento de Amalia Puga, ¿no? En cómo la mujer que sale a la calle es descubierta como bruja, es una bruja que se metamorfosea en alguna cosa, ¿no? Y por el corregidor, por la autoridad política, ¿no? Termina en convertirse en una mujer, pero luego vuelve a casa y al interior del hogar y sin cometer ninguna imprudencia ni ninguna transgresión, hay dos brujas más, ¿no? Que son las hijas de esta mujer. Entonces, claro, el espacio privado, que es algo muy de Amalia Puga, está en el voto también. En el voto es esta mujer que como ella se niega a ser la madre republicana,
a encarnar a la madre republicana, hace un voto de castidad y le dice al héroe, a este sujeto que estaba en la guerra con Bolívar, en el ejército bolivariano, le dice, no me puedo casar contigo porque yo voy a ser monja. ¿No? Y esto de usar el espacio privado como un espacio de salvaguarda, ¿no? Yo recuerdo que hablando del voto, alguien una vez usó una metáfora que me parece interesante, que es huir hacia atrás, ¿no? Es anclarte en el discurso más conservador para rechazar esos ideales liberales que te convierten en una mujer que es solo, que tiene sentido solo en la medida en que se reproduzca, ¿no? Entonces, Amalia Puga, para rechazar eso, reivindica el lugar del convento en el voto y aquí nos habla de la casa. Y son dos brujas en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y las niñas, estas son dos brujas terribles, ¿no? Pero su refugio es el hogar. Sin embargo, bueno, vemos cómo tanto Rosa Arciniega como María Vice, en estos dos extraordinarios cuentos, El hombre que se parecía a Adolfo Menjú y Lonja de Tragedias, nos hablan del cine, del periódico, del banco, de todos estos lugares que se visitaban, ¿no? La sala de periódico o la oficina de periódicos en la que trabajaba la protagonista de Lonja de Tragedias, o ¿no? Las oficinas, el intercambio comercial, ¿no? Nos están hablando del espacio, pero claro, en el caso de ellas hablan del espacio público y de cómo las mujeres circulan por el espacio público desde una perspectiva sumamente crítica, ¿no? Y nos dicen, mira, estamos en riesgo todos, ¿no? Estamos en riesgo de creer que realmente somos modernos y terminar en la quiebra. Estamos en riesgo de creer que porque haya un periódico y un cine somos modernos, cuando todavía vivimos en una sociedad ultraconservadora que condena a una mujer por ser madre soltera, ¿no? Entonces, el espacio físico está resignificado, seguro porque este espacio cargado de símbolos de modernidad está puesto bajo sospecha. Y el espacio privado se termina convirtiendo en este lugar de refugio, de respuesta, ¿no? Bueno, además la mitad de la historia del cake de boda se desarrolla en la cocina de la amiga que le da la receta y en la cocina propia, ¿no? Sin embargo, bueno, ya sabemos que dentro de la cocina lo que le pasa a este personaje es que descubre que no puede vivir ahí, ¿no? Sin tragedia, pero además me gusta muchísimo cuando dice estaba a punto de llorar y lo que solté fue una carcajada. Estaba a punto de llorar, fracasé como mujer porque no logró ser esposa y se termina divirtiendo muchísimo con eso, ¿no? Y fíjate que la naturaleza más inclemente, más violenta, o sea, el espacio físico más inclemente y más violento es el que se presenta en Damián, en el cuento de María Rosa Maceo, ¿no? Y en esta historia nos muestra cómo puede devorar al ser humano ese espacio y nos habla o nos deja una sensación de desamparo absoluto. María está completamente desamparada, ¿no? No decide nada en su vida, no decidió con qué hombre se casó ni con cuál se fue, ella sencillamente, y en algún momento se la traga ese espacio indómito, ¿no? Que debería tratar de ser intervenido desde otro lugar, ¿no? Y por contraste, la bóveda de Sara María es un espacio pequeñito, pero yo creo que la sensación de desasosiego que nos deja es muy similar, ¿no? Y hay un espacio que es muy poco representado para la época y que constituye una singularidad dentro del conjunto, que es la Amazonía, con claro. el caso de Cota Carvalho. Con Rutsí, sí, claro, con Rutsí caminando por la Amazonía, ¿no? Me parece muy interesante cómo Rutsí dice, porque claro, estamos en un momento de unificación del Perú, ¿no? Ya estamos en los años 40, anticipándonos al desastre que venía después del fracaso del desarrollismo, ¿no? Estamos como en este momento de tránsito en el que todavía hay mucha esperanza sobre el crecimiento, hacia el crecimiento urbano y todas estas cosas, pero ya se está empezando a sentir cierto desencanto, ¿no? Y Cota Carvalho como que nos dijera, fíjense, Perú es bastante grande, ¿no? Detrás de las montañas de Rutsí queda bastante Perú, mucho por descubrir y por ver, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Mariana. Bueno, te comento que tenemos una pregunta del público. Cristian Cachay dice lo siguiente. Buenas noches, Mariana y Jean-Paul. Excelente conversatorio sobre una necesaria antología.
Otra vez, nuevamente las personas que se están conectando, es acá, Sabiéndose Indiscreta, antología de narradoras peruanas, 1917-1957. Dice, a propósito del rescate de autoras peruanas, ¿cuáles serían los nombres que añadirían en un segundo volumen recopilatorio? Y yo añado ahí una segunda pregunta para ti, Mariana. ¿Hubo nombres que quedaron fuera de la selección final? Si Sí, fueran así, por favor, coméntanos al respecto. sí, sí, y de hecho el segundo volumen se cocina, así que lo digo sin ningún problema, ¿no? Quedó gente por fuera que tenía que estar o que tiene que estar en otro volumen, ¿no? Es muy desagradable escoger, ¿no? Tener que escoger autoras y es muy desagradable escoger, pero bueno, quería hacer comentarios precisos de cada uno, hacer un estudio introductorio y no era posible incluir todos los nombres que me hubiera gustado. Una autora a la que estoy trabajando mucho últimamente y que me encantaría que estuviera es Magda Portal, que se nos quedó por fuera. Soy la Aurora Cáceres, que es otra escritora importante. Alida McParlin, de quien hablo en Déjame que me cuente, ¿no? Alida McParlin, Hortensia Luna de la Puente, es otra escritora que puede estar ahí y que me parece que es importante también. La misma Dora Mayer, aunque sus textos lindan entre la crónica y el relato, pero creo que es importante también conversar acerca de ella y de lo que representó para el pensamiento peruano de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ahí seguimos, ¿no? Tenemos una lista más o menos grandecita por venir y creo que es muy importante que volvamos sobre estos textos. Hortensia Luna de la Puente gana un premio por su novela Ida y Vuelta para que represente al Perú en un concurso internacional. Y en la categoría de literatura infantil del mismo premio lo gana Carlota Carballo el año siguiente. Yo me pregunto cómo fueron tan reconocidas en un momento determinado y cómo nos olvidamos de ella pocas décadas después, ¿no? Cómo nos olvidamos de ella poco después. Hay una narradora, por ejemplo, que no vi en la selección, pero que saca un libro de cuentos posteriormente, en el 64, pero bueno, por si acaso paso el dato, que es Delia Colmenares. Claro, no, Delia Colmenares. Hasta podríamos extender el periodo solo para que estuviera Claro. Delia Colmenares, claro. Ella publicó un volumen de cuentos que se llama justo Cuentos Peruanos. No tiene fecha de edición, pero hay una firma que dice 1964. Es de los 60, sí, es de los 60. Sí, y ese libro es, bueno, yo lo he encontrado de suerte en una biblioteca de Miraflores, en Ricardo Palma, y es interesante porque hace una especie de revisita, digamos, el periodo histórico del Tahuantinsuyo, pero casi siempre con la mirada puesta en personajes femeninos y reflexiona sobre la situación social de las mujeres en ese periodo. Doris Dam es un personaje inédito en la literatura peruana. O sea, Doris Dam, el personaje de Delia Colmenares, es un personaje que no existía. Bueno, y estas mujeres osadas aparecen en Perú cada cierto tiempo. O sea, no conozco una novela que hable de una mujer científica en América Latina que no sea La evolución de Paulina. Bueno, quizás en la literatura contemporánea, me estoy refiriendo a fines del 19, primera mitad del 20. No conozco ningún otro texto capaz de imaginar a una mujer científica en América Latina. Solo Margarita Praxedes Muñoz lo hizo. No conozco una historia, bueno, no conozco la historia de una mujer preocupada por el psicoanálisis y que se preocupe en formarse, como no quiere ser psicoanalista, pero se preocupa por formarse para comprender que es la protagonista de Consuelo Frosina Villarán en la novela Neurosis. ¿No? No conozco a otra mujer viajera, autónoma, orgullosísima de su sexodiversidad, que no sea Doris Dam, ¿no? Entonces creo que tenemos unos personajes como muy inusuales dentro del mapa literario latinoamericano y hablo de escritores y escritoras, ¿no? No conozco unos personajes como estos en otras literaturas, por eso es importante también volver sobre ella. Bueno, Doris Dam sí es de los años 20. Lo que pasa es que por cuestiones de espacio no lo pudimos incluir. Pero ese es otro proyecto que es lindo, lo de incluir novelistas, fragmentos de novelas, con miras a que las personas busquen el texto completo, ¿no? Y traten de esta Zarela, de Leonor Espinosa. Leonor Espinosa, por ejemplo, tiene cuentos dispersos que también no han sido reunidos en otro lado.
Ujú. Pues hay un trabajo de investigación que Sí, urge hacer. En el caso, por ejemplo, bueno, que ahora mencionabas lo de Doris Dam, las confesiones, por cierto, ha sido reeditado creo hace un año, 2 años, no sé mucho, ha sido reeditado por gafas violetas, gafas ah, moradas, sí, perdón, sí, gafas sí, moradas, sí, sí. ha sido reeditada, un libro que ya tenía pues 100 años de no haber sido reeditado nuevamente. Y claro, me pongo a reflexionar un poco también que hay ciertas autoras que son encasilladas más como novelistas, por ejemplo, y sin embargo han escrito cuentos, ¿no? El caso de Delia Ujú. Colmenares es uno, que publica novelas, esta novela en el 20, pero 40 años después saca un volumen de cuentos. Leonora Espinosa, como menciono, que sale la novela feminista, es como su obra cumbre, pero detrás hay un material Que tampoco tiene fecha. Es Exacto. como los Ah, cuentos, tampoco tampoco tiene tiene fecha. fecha, por supuesto, claro. Y así creo que podemos ir rastreando varias novelistas que incursionaron en la narrativa breve, ¿no? Y con logros muy interesantes. Juan Antonio Hernández pregunta lo siguiente, dice, excelente conversatorio, felicitaciones. ¿Por qué ese periodo histórico? Porque es el momento en el que están buscando el voto. Mm, Es el momento en el que el debate político se traslada a las mujeres y comienza la participación, ¿no? Por eso acaba en el 57, aunque el voto se aprueba en el 54. Pero es el momento en el que el debate parlamentario se centra en la mujer y la participación política de las mujeres se convierte en un tema cotidiano y ellas mismas se pronuncian como mujeres políticas, ¿no? Como mujeres que desean hacer política desde los más variopintos argumentos, ¿no? Desde el más conservador que dice, somos mamás y las mamás intuitivamente sabemos cómo tiene que funcionar el mundo, hasta, eh, hasta la que dice, si soy sujeto político para cumplir las leyes y para pagar condenas, debería también elegir quién hace las leyes, ¿no? Desde el más conservador hasta el más osado, están en toda esta gama de escritoras, ¿no? Perfecto. Y otra pregunta que acaba de llegar es de Saeki Teruhashi. Dice, muy buena presentación. ¿Considera necesaria una recopilación de poetas durante ese periodo? Sería interesante. Sí, sin duda es interesante, pero no sé por qué en la poesía como que hubo un poquitito más de visibilidad. De hecho, Magda Poeta ha sido reeditada mucho más que Magda Narradora, ¿no? Hubo un poquito más de visibilidad. No es cierto que se visibilizaron todas las poetas, pero hay varias de esa generación que han sido reeditadas y mujeres narradoras no. Quiero hacer una cuña cortita, un comercial, por favor, para quienes nos escuchan. Hay un proyecto bellísimo que están llevando a cabo en el Centro Antonio Cornejo Polar. Está en su página web, se llama De Desastres y Celebraciones, y ahí están descargables las novelas de Angélica, la de Neurosis de Consuelo Frosina Villarán, o sea, están digitalizadas una serie de novelas con su correspondiente estudio crítico de esta época. Entonces, bueno, es un material que está ahí accesible, porque compilar novelas es mucho más difícil, ¿no? Que Sí, hacerlo con los cuentos. que creo que ahí soy la Aurora Cáceres, por ejemplo. Claro. Ahí hay varias novelas que no han sido reeditadas y que el Centro de Estudio Literario Señor Correjo Popular ha hecho un trabajo de investigación muy notable. Uh-huh. Y todo descarga gratuita. Así que y en Sí, archivo sí. PDF como para hacerlo circular. Interesantísimo, Uh-huh. ¿verdad? Qué buen aporte. Y respecto a la pregunta, yo recomiendo, por ejemplo, este libro que se llama Canto Poético a Capela de las escritoras peruanas de 1900 a 1960. Es un Uh-huh. estudio de Lady Rojas Benavente que justamente profundiza en la producción poética del mismo periodo que tú has escogido más o menos, Sí, pero sí. en la lírica, ¿no? Ladi y yo Eh, nos reencontramos todo el tiempo. sí, Nos reencontramos por María Jesús, nos reencontramos por muchas. Ladi y yo coincidimos en muchos espacios siempre, ¿no? Tenemos como las es- mismas preocupaciones. Uh-huh. exacto, que creo que se complementan muy bien, ¿no? Hacer en la narrativa, en la poesía, en el teatro sería otro campo como para profundizar, muy interesante. Bueno, Mariana, ya estamos al límite del tiempo, ha sido una hora bastante valiosa para la conversación. Yo quería, antes de preguntarte tus palabras finales, consultar, ¿dónde podemos adquirir el ejemplar de esta antología? Bueno, ahora mismo pudiera yo hacer de Ujú. distribuidora también. Si Ah, pudieran contactarme en redes, en Instagram estoy como Libertad Mariana,
Si digo mi WhatsApp, creo que va a ser difícil de anotar. Igual lo digo lentito, a ver si por ahí lo escriben, nos echan una mano. Más 51 982 863 233 y pronto se distribuirá en librerías, ¿no? Editora Perú está en este momento haciendo los contactos para que se venda en librerías. Por ahora está en las ferias y si quieren contactarme directamente, con muchísimo gusto les puedo hacer llegar algún ejemplar, ¿no? ¿El segundo volumen ya tiene fecha o todavía está gestándose? No, está gestándose, bueno, está bastante avanzado, pero está ahí, ¿no? 2023 seguro. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, estimada Mariana. Quería, por favor, darte la palabra para que puedas dar un cierre con los comentarios finales que quieras ofrecernos. Bien, yo estaba muy contenta cuando presentamos este libro en la feria, que estabas por ahí. Jean Paul, estabas por ahí escuchando el día de la presentación. Yo estaba muy contenta ese día porque fue el 28 de julio. Y yo decía, qué bonito estar hablando de un Perú mucho menos visible y que celebremos nuestra independencia hablando de quienes, de estas personas a las que les costó un poquitito más llegar a ser ciudadanas y a tener derechos y a ser consideradas parte de la sociedad republicana, ¿no? Qué bueno que tuvimos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y que lo podamos hacer desde este momento histórico. Entonces creo que es una forma, y trato de decirlo un poco en el prólogo, ¿no? Más que hablar de rescate, yo creo que es un acto de justicia esta escritura, porque son autores que dijeron cosas importantes que debían discutirse, que debemos discutir todavía, y yo creo que tenemos solo que leerlas y que dejar que hablen por cuenta propia, ¿no? Escucharlas y dialogar con ellas y tratar de complejizar un poquito este periodo de la literatura peruana en el que hubo mucho más de dos nombres, aunque a veces los manuales de literatura nos hagan sentir lo contrario, ¿no? Había mucho más que dos escritores, ¿no? Muchísimas gracias, estimada Mariana. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión. Ya saben, el libro ya tienen algunas referencias como para poder ubicar, para que puedan contactar y coordinar una venta. La verdad es que me parece muy interesante el trabajo que se ha hecho. Me emociona más aún saber que hay un segundo volumen todavía preparándose. Voy a estar muy atento al respecto y creo que la invitación está hecha para que sigamos leyendo a estas autoras, para que sigamos investigándolas, analizándolas. Hay mucho por editar también. Creo que colegas de casas editoras también ahí tienen Sí, seguramente una visión. sí, hay que oírlas de primera mano. Me encantan los artículos académicos y las investigaciones y las reseñas y la crítica, pero hay que escucharlas a ellas primero, ¿no? Antes de aproximarnos a todo esto. Ojalá que eventos como este y tantos otros puedan contribuir a ese interés por reeditar. Y en el caso de otras obras que de repente están liberadas, pues que también se digitalicen, como el caso de que mencionaste el Centro de Estudio Literario Centeno Corrales Popular. Mientras más esfuerzos se articulen, mejor. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y por favor, seguimos atentos y atentas y la Red Literaria Peruana les agradece mucho su compañía. Cuídense mucho y hasta pronto. Nos vemos.